que en cualquier lugar estén viendo y escuchando este mensaje, el cual tiene como título La búsqueda de un hombre. Para ello vamos a leer el libro de Ezequiel, el capítulo 22, el versículo 30. Dice así la palabra de Dios: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Isaías 59, 17 dice: y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo, y le firmó su misma justicia. Ahora leamos Jeremías 5:1. Recorred las calles de Jerusalén, y mirad ahora, e informaos, buscad en sus plazas, a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Esta es una situación de Jerusalén. Entonces el versículo 30 nos dice que se estaba buscando un hombre para que hiciese vallado. La palabra vallado se refiere a muro. En las ciudades de los tiempos de Cristo y aún antes de los tiempos de Cristo, las ciudades, muchas de ellas, estaban rodeadas de murallas, de muros, a fin de dar protección a los habitantes de la ciudad. Entonces, aquí se refiere el vallado a construir el muro. Entonces dice, y que se pusiese en la brecha delante de mí. Cuando uno de estos muros, de estos vallados, era horadado, era perforado, había el peligro que los enemigos penetraran por ese vallado, por esa brecha, y trajeran daño a los habitantes de la ciudad. En ese caso, cuando había una brecha, lo primero que había que hacer era rápidamente, como si fuera enjambre de abejas, como si fuera multitud, correr a cerrar la brecha, porque de otra manera esa ciudad quedaba a merced del enemigo y comprometía sus vidas. Esta era la situación en los tiempos también de Jerusalén, en los tiempos de Ezequiel, en los tiempos de Isaías, muchos aún siglos antes de Cristo. Había una degradación, había tal corrupción que el Señor quiso salvar a Jerusalén, pero para que Él pudiese salvar a Jerusalén y aún salvar al pueblo de Israel, debía haber alguien, por lo menos uno, que se colocara en la brecha, o sea, que se colocara en ese punto abierto, peligroso, y allí intercediera a favor del pueblo para que Dios no destruyese a esa ciudad. Sin embargo, lo interesante de este verso es que nos dice que no se encontró tal hombre. No hubo un hombre siquiera que se interpusiese, que se colocara en la brecha. Bueno, también la brecha, habíamos dicho, tenía que ser reparada rápidamente. Si una brecha no se reparaba, las personas quedaban
a merced del enemigo. Por otro lado, podríamos decir que ponerse en la brecha es interceder y rogar por las misericordias de Dios a favor de las personas o de la ciudad. Era una situación muy terrible porque aún los mismos profetas, según Ezequiel 13:5, la corrupción había penetrado en ellos y hablaban muchas cosas diciendo porque así ha dicho Jehová, y Jehová no había dicho nada, Jehová no había hablado, pero estos profetas engañaban al pueblo. Y miremos algunos ejemplos, digamos, más adelante de esta situación terrible que se estaba viviendo. Hoy el Señor, amados hermanos, busca intercesores para que podamos interceder por los amigos, podamos interceder por los familiares, podamos interceder aún por una ciudad, a fin de que la misericordia de Dios se manifieste y traiga bendición y aún perdón. Hay una urgente necesidad que Dios cuente con un equipo de santos que se pongan en la brecha, por causa de la presente situación de muchas iglesias, por causa de tomar los encargos y cumplirlos. Amados hermanos, este mensaje tiene varios objetivos. Jesús dijo que obras mayores haríamos, porque Él iba al Padre, volvía al Padre. Le he pedido al Señor cumplimiento de esta palabra en el sentido de direccionar una palabra que penetre a lo profundo de cada hermano y hermana para tocar y producir en los hermanos determinaciones que nos impulsen a eliminar todos los obstáculos que nos han impedido llevar a cabo la plena voluntad de Dios. Todos los obstáculos están aquí dentro de nosotros. Que Dios no solo cuente con un hermano que se ponga en la brecha, sino con todo un equipo o con toda una iglesia que se ponga en la brecha a favor de los intereses de Dios y de las iglesias. Hermano Miguel, preguntaría a alguno, ¿quiere usted decir que no estamos avanzando? Sí, hermano, hermana, sí estamos avanzando, pero estamos en una carrera no común, estamos en una carrera de suprema importancia y en esta carrera estamos llamados a poner los mejores tiempos y los mejores resultados. No somos del montón para llegar de último en esta carrera que tenemos por delante. Queremos llegar de primeros para recibir el galardón. Dios nos ayuda y nos sigue ayudando. Dios, amado hermano, hermana, no le está pidiendo a usted que deje su trabajo, sino que en su corazón, hermanos, rija el principio de ocuparse primeramente del reino de los cielos y su justicia. Necesitamos cambios a nivel de reacción, cambios de actitud, de ponernos del lado de Dios con perseverancia y especialmente motivados por una visión del reino que nos cautive cada día. Oremos. Señor, te pido que esa visión que cambió la vida de Pablo cuando iba
camino a Damasco y fue derribado de su caballo, sea la misma visión que reciba cada uno de nosotros para derribar toda resistencia. Amados hermanos, los obstáculos están enraizados dentro de nosotros, así como dice la Escritura, que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Aquí la victoria o la derrota nuestra dependen también de nuestras actitudes. Permítale, amado hermano, permítamosle al Señor que su palabra nos ilumine a fin de que veamos y entendamos las razones de nuestra pasividad, del aletargamiento, del sopor espiritual, los velos que no nos dejan progresar como personas, como familias y como iglesias adecuadamente. Oh Señor, si hoy vemos, vendrá una gran liberación y una victoria memorable. Hoy es tiempo de revisar nuestra vida y tomar correctivos, tomar ajustes. Examinando el contexto de Ezequiel 22:30, encontramos las situaciones que se vivían dentro del pueblo de Dios en tiempo de Ezequiel. Estos pasajes aluden a Jerusalén. Versículo 7 dice: al padre y a la madre despreciaron en ti, en Jerusalén. Al extranjero trataron con violencia en medio de ti. Al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Versículo 10, la desnudez del padre descubrieron en ti, y en ti hicieron violencia a la que estaba inmunda por su menstruo. Versículo 11, cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo. Cada uno contaminó pervertidamente a su nuera, y cada uno violó en ti a su hermana, hija de su padre. Verso 26, sus sacerdotes violaron la ley. El 27, sus príncipes en medio de ella, de Jerusalén, son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas. Y el 28, y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor. Y Jehová no había hablado. El 29, el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo al afligido y menesteroso, hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. Ante un cuadro de esta magnitud, de esta descomposición, de esta corrupción en la misma Jerusalén y en el pueblo israelita, lógicamente Dios, en su gran misericordia, les iba a enviar un castigo y quería evitarles este castigo, que era la deportación hacia Babilonia. Pero Dios quiso salvarlos, por eso el Señor requería intercesores para que el castigo no viniera sobre Jerusalén, pero el Señor no encontró ninguno, y el juicio más adelante se llevó a cabo, donde fueron llevados cautivos a Babilonia. Hermanos míos, voy primero a examinar algunas ideas para entender por qué hay tanto desorden e indiferencia y falta de aprecio por la obediencia a Dios para llevar a cabo su plan. Como primer punto, debemos ir al deseo original de Dios en Génesis 1, 27, 28. Ese es un punto que vamos a detallar más adelante. Segundo punto o idea es
el pecado como el elemento originador de la grande catástrofe universal y la caída lamentable del hombre. Tercer punto, ese pecado tuvo unas consecuencias. Las consecuencias de la caída surgieron. Se originó un hombre viejo, totalmente contaminado. El veneno satánico inoculado se esparció de tal manera en el hombre que lo contaminó, lo hizo convertir enemigo de Dios y quedó destituido de la gloria de Dios. La desobediencia, hermanos, la desobediencia a los arreglos divinos produce inmovilidad, bloqueo en el avance espiritual y humano, trae atraso y aún puede traer enfermedad. La misma creación quedó impactada negativamente y por eso en el libro de Romanos se nos dice que la creación gime con dolores de parto. Romanos capítulo 8, versículo 19 en adelante dice, porque el anhelo ardiente de la creación, fíjense que dice anhelo ardiente, aún la misma creación, todo lo que está por debajo del hombre, la misma creación, todo gime, dice, es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Aún la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Gracias al Señor por la esperanza, porque la libertad gloriosa, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Aún la creación quedó bajo una esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime, escucha hermano, gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la hijificación, la redención de nuestro cuerpo. Cuarta idea es la redención hecha por Jesús como el antídoto del pecado y sus consecuencias. Y quinta idea, el Evangelio como el elemento reestructurador e integrador de lo que habíamos perdido, que nos lleva a este Evangelio de regreso a Dios. Quiero articular este mensaje con el liberado por el pastor Paulo Duchesne el domingo pasado. Esta tierra donde fuimos puestos está viviendo momentos de suma confusión, temores, desórdenes en todos los niveles, desorden individual, familiar, laboral, social, político, financiero, espiritual y aún de salud. La injusticia del hombre no regenerado está haciendo una carrera despiadada y rampante que no se compadece para nada con una humanidad ignorante del plan de Dios. Pero también, en un alto porcentaje, la cristiandad se nota bastante degradada, contaminada y en muchos aspectos siguiendo la corriente del presente mundo o era. Me preocupa que aún la Iglesia esté adormecida sin la suficiente reacción al llamado de Dios y a llevar a cabo exitosamente los encargos que Dios nos ha hecho a sus hijos,
desde siglos atrás hasta nuestros días. El pastor Pablo enfatizó el hecho de tomar y realizar los encargos, y muchas veces no aceptados por los temores que ha heredado el hombre. Estos temores tienen su origen en el pecado. El objetivo general de este mensaje es entender por qué somos tan lentos, por qué estamos tan desorganizados. Estoy hablando en todos los aspectos del hombre, desorganizados. Primero, internamente, porque el desorden exterior, la desorganización exterior, el abandono exterior, la ausencia de iniciativas, la ausencia de creatividad, son unas muestras de lo que nos ha estado sucediendo, lo que nos ha estado golpeando, lo que nos ha estado dañando interiormente. Desde que el hombre desobedeció es el direccionamiento, y podemos deducir por esto por qué no hemos avanzado más significativamente. Para tratar de entender un poco más todo este asunto, que es la clave de este mensaje, con otros puntos, apreciemos el deseo original de Dios en Génesis 1, 26, 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Esa palabra fructificar es muy importante. Por eso a veces siento tristeza cuando veo personas y aún veo hermanos que no están fructificando en su vida, no están produciendo. Y una de las cosas que nosotros debemos entender, que hemos sido puestos para fructificar, hemos sido puestos para producir. Es inexplicable que una persona no produzca, es inexplicable que una persona no fructifique. Entonces dice que el deseo de Dios era que señoreemos, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Observe una cosa, amado hermano, en este pasaje, que en ningún momento dijo Dios que el hombre se había de enseñorear sobre los hombres, y menos volverlos mercancía, como se hace hoy en latitudes externamente. Un hombre que tenga plenamente la imagen y la semejanza de Dios no puede someter ni esclavizar a sus semejantes. Aquí vemos un objetivo principal de la creación para el hombre era señorear. Oh Señor Jesús. Dirá usted, ¿qué ha motivado esta debacle universal? Este gran desorden en todos los niveles de la creación y del hombre. La respuesta está muy clara. El pecado. Es decir, el haber desobedecido los lineamientos de Dios ocasionó un desorden de tan grande magnitud que desorganizó y descoordinó internamente las funciones espirituales, psicológicas y emocionales del hombre, dejándole un gran velo en cuanto a su relación con su Creador. Y, esto es lo peor, alineándolo, sin que él se dé cuenta, con el originador de esta gran confusión, a saber, Satanás. Este velo interno afectó la parte intelectual, afectó la voluntad, afectó las emociones, afectó su conciencia
y su espíritu. Amados hermanos, si vemos que ese veneno mortal, maligno, afectó al hombre de esta manera, tendremos que confesar que habíamos caído en un hueco muy profundo. Haré una comparación entre una serpiente natural y la serpiente antigua que es Satanás. Cuando una serpiente en lo natural muerde a su presa, su veneno cumple 3 objetivos principales. Número 1, inmovilizar a su presa. Comparativamente, Satanás buscó y busca siempre inmovilizar al hombre, especialmente al hombre regenerado también. Segundo efecto, intoxica el cerebro, o sea, ese veneno es neurotóxico. Satanás también ha confundido la mente y el cerebro del hombre. En tercer lugar, este veneno en lo natural ataca la parte cardiovascular, o sea, el corazón, los vasos, las arterias, descomponiendo la sangre y produciendo hemorragias. Ahora bien, el veneno que ingresó en nuestros primeros padres y que se extendió en todos nosotros no fue el veneno de una cascabel o cualquier familia de serpientes o de los crótalos, fue el veneno de un ser maligno, del enemigo de Dios, por lo cual tiene toda esa capacidad de inmovilizar al hombre. Lo tiene inmovilizado en cuanto al propósito de Dios. Ese veneno de la desobediencia tiene la facultad de intoxicar el cerebro humano y atacar su corazón emocional. Recuerde, hermano, hermana, esa intoxicación solo sale con el amor a la palabra, sale con el lavamiento hecho por la palabra de Dios y con mucha oración. Tenga en cuenta que debemos tomar la palabra como nuestra medicina. En lo natural, el veneno de una serpiente se bloquea con antídotos, pero a tiempo. Pero la medicina que se necesita para un cambio radical, profundo y completo en nosotros proviene de comer e introducir la palabra en nuestro ser como medicina, pero también vigilar, observar si esta medicina o palabra está ocasionando cambios, si está produciendo cambios. Si no los está produciendo, entonces debe haber un error en la forma como estamos tomando la palabra. Hay que tener, amados hermanos, expectativa cada vez que la leamos, la oramos o la meditamos, que la palabra que está ingresando en nuestro ser haga cambios que nos estén asemejando a Cristo. La palabra, a medida que la vivimos, nos debe ir asemejando a Cristo. Cambios que nos estén ayudando a sacar basura y escombros inventados por Satanás a través del viejo hombre. La palabra me ayuda a sacar de mí el chisme, la murmuración, la mentira, la fornicación, el odio, etc. Necesitamos practicar a fondo, como dice Hebreos 12:1, teniendo tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Este despojar es algo que usted y yo tenemos que hacer. Aquí no dice que Dios nos va a despojar, dice despojémonos de todo peso. Yo sé que allí donde usted se encuentra hay muchos pesos todavía en su vida y del pecado que nos asedia. Sabemos que el pecado nos asedia afuera, nos asedia adentro. Aleluya. Pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. También pecado es errar el blanco propuesto por Dios. Hemos estado apuntando a otras cosas. Yo debo apuntar y destruir mi pereza.
Mi pereza puede estar ocasionando que mis hijos no coman, o tengan dificultades, o pasen trabajos. Mi pereza no me ayuda a ponerme en la brecha. Mi falta de determinación por salir de mi condición pasiva, estática, me ha atrasado muchos años. Para mí, todo eso es pecado. No puedo seguir avanzando con una vista miope. Dios quiere que yo cambie, que usted cambie, que cambiemos. Él está dispuesto a que cambien nuestras circunstancias. Comencemos por labores sencillas en nuestra casa. Comencemos por labores sencillas en nuestras casas para ir derrotando la pereza y demás vicios. ¿Qué tal pintar esa pared que se está cayendo de mugre? Ver pintada esa pared queda hermosa. Quizás me puede animar, lo puede animar a seguir pintando toda la casa. Iniciemos por cosas sencillas y creamos que Dios estará detrás de cada detalle, ayudándonos a alcanzar mejores cosas, que la familia esté avanzando. Hermanos, el pecado está a la puerta. Debemos combatir contra el pecado. Debemos pellizcarnos y sacarnos, si es posible, aún sangre. No sigo hablando más sobre estos puntos porque tendríamos que escribir un libro. Hermanos, así quedamos nosotros, en esas condiciones lamentables quedamos nosotros. Oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, quedamos así como herederos de Adán. Oh Señor Jesús, qué desastre la antigua creación. Oh Señor Jesús, gracias por no olvidarte de nosotros y por tu determinación eterna de cumplir tu voluntad y venir a sanarnos de tan terribles heridas. Tu sangre derramada en el Calvario nos está volviendo a ti. Creo que necesitamos hacer un pare, aún en este mensaje, arrepentirnos de nuestro viejo vivir y dar gracias a Dios por sus inmensas misericordias. Señor, te amamos, te bendecimos, te damos gracias, tenemos gratitud por todo lo que has hecho y sigue haciendo. Con este cuadro, amados hermanos, medianamente descriptivo de la condición del hombre, podemos comenzar a visualizar por qué Dios buscó un hombre que se pusiera en la brecha a favor de la tierra y no lo encontró. Un hombre caído, un hombre pecador, no puede ponerse en la brecha. Creo que este llamado es para un hombre regenerado. Pero ¿estamos los regenerados parándonos en la brecha? Creo que sí, pero de una manera incompleta. Dios nos está llamando a no dejar nuestros encargos por la mitad. Tenemos el Espíritu Santo que nos capacita para realizar todos los encargos. Entonces, ¿qué pasa? Hay hermanos que con mucho amor se han acercado a mí para mostrarme algún detalle que yo no he hecho bien. Y yo recibo esa observación con gratitud. Todo lo que un hermano me diga, creo que lo hace con sinceridad para ayudarme. Yo necesito también ayuda. Juntamente con usted, yo estoy en esta carrera y necesitamos ayudarnos, animarnos los unos a los otros, combatir contra el pecado, combatir contra la pereza y demás vicios y malos hábitos. Es una determinación nuestra, es una decisión. De nuevo, el libro a los Hebreos nos ayuda en el capítulo 12:4, dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse
hasta desmayar, porque aún no habemos resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Las secuelas de la mordedura maligna han sido tan fuertes que explican la descomposición en todos los niveles que sufre el hombre actualmente. Este veneno neurotóxico de la serpiente que está en el hombre viejo, que afecta al pensamiento, nos ha descentrado, nos ha desenfocado. Cuando usted utiliza la fotografía o aún un proyector, usted ve una imagen difusa, borrosa, usted gira el botón para dar enfoque, porque usted tiene que afinar la nitidez de esa figura. Entonces, hemos estado desenfocados del propósito real de Dios y nos ha llevado a concentrarnos en un alto porcentaje, a ocuparnos casi que exclusivamente de nuestra subsistencia y del mejoramiento continuo nuestro, dedicándole al Señor retacitos de nuestro tiempo y esfuerzos para ser uno con el Señor. Estoy seguro que el Señor, como Padre perfecto y amoroso, quiere lo mejor para nosotros, pues así lo diseñó desde un principio. Él quiere que comas bien, que tengas un buen techo, buenos vestidos, buena educación, etc. ¿Qué te pide Él? Que le demos nuestro corazón, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones, conciencia, espíritu, que Él nos ayuda a administrar, que veamos claramente su plan para nosotros, que en todo Dios sea glorificado. Hay un galardón y para recibirlo necesitamos también la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Continuando, este veneno volvió al hombre perezoso, lo volvió miope, indolente, mentiroso, con depravaciones en lo sexual, injusto, desordenado, muchas veces sin propósitos en la vida, con una visión borrosa, con ausencia de verdaderas determinaciones. ¿Qué vería Jesús si entrara en nuestra casa? ¿Qué vería Jesús si entrara en nuestra casa? Oh Señor Jesús, tal vez una casa con algunos desórdenes o muchos desórdenes. Hay cosas tiradas, cosas que no están en su sitio, paredes rayadas, manchadas, abandonadas, un cielo raso con alguna lámina a punto de caerse, una alcoba donde no hay para dónde moverse, un patio con mucha basura, etc. Hay cosas por hacer, pero no se hacen o se postergan. Quizás no hay un proyecto de crecimiento personal o familiar. Ejemplo, una capacitación en un oficio, ya sea en el SENA o acudiendo a un hermano o hermana experto en un oficio para que me enseñe, pues tengo una familia para sostener. La pena debe quedar en un rincón, debe quedar eliminada, porque no tenemos muchas veces, ¿por qué no tenemos muchas veces estas iniciativas? ¿Por qué esperar que algo favorable suceda sin mover un dedo? ¿Qué hemos hecho para cambiar nuestras situaciones? ¿A qué se debe tanto abandono? ¿Qué hacer ante esta triste situación para salvar a muchos y aún nosotros mismos no descuidar una salvación tan grande? ¿Qué haré?, le preguntó el carcelero de Filipos a Pablo. ¿Qué haré? ¿Qué haré? Es la misma pregunta para hoy y los días que quedan sobre esta tierra antes que todo sea pasado por fuego. ¿Qué va a hacer usted de hoy en adelante para producir cambios en su persona y en su familia? Dios quiere que usted y yo, aleluya, nos pongamos una inmensa verdad salvadora entre ceja y ceja interiormente. Solo el Evangelio, por medio de la palabra, después de la redención, es el elemento reestructurador, es el elemento que vuelve a poner las partes internas del hombre en perfecto orden y armonía con la voluntad de Dios. Todos los elementos desparramados
desorganizados, consecuencia del veneno maligno, pueden ser organizados, armonizados, potenciados por el poder del Evangelio. Solo el Evangelio vivido e encarnado podrá presentar un hombre maduro y perfecto para que constituya a la novia y al hijo varón. Solo el vivir la palabra. Oiga que digo el vivir la palabra, no solo saberla de memoria, sino la palabra vivida y el andar en el Espíritu garantizan el antídoto definitivo contra los vicios del viejo hombre y poder nosotros decir con Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces disfrutaremos plenamente de la mente de Cristo. De esta manera seremos la sal de la tierra, la luz del mundo, y cada familia y cada iglesia crecerán de manera impactada y en cada ciudad. Y en cada ciudad habrá un testimonio. Entonces, de esta manera, amados hermanos, termino diciendo, Dios no solo encontrará un hombre parado en la brecha, sino todo un ejército cumpliendo así su voluntad. Dios, Señor, escucha este nuestro deseo. Amén. Señor, gracias por tu hablar lleno de amor y de misericordia. Hoy es un día para un nuevo comienzo en nuestra vida. Amén, amén. Bendiciones para todos ustedes.